Vamos a pasar ahora al mensaje de la Escritura. A inicio de curso tuvimos con nosotros a Pedro y a Carla y a su nene. Creo que subió para arriba con el nene ahora, creo. Pedro y Carla son compañeros míos de cuando yo estudiaba en el seminario en Ipste. Creo que un curso por delante o un curso por detrás, ¿no? Por delante, ¿no? Creo. Y nos conocemos de ahí. Y ellos trabajan en JPC, en Juventud para Cristo. Pedro, de hecho, es el director nacional, ¿no? Si no me equivoco, y Carla también está involucrada ahí. Así que los campamentos a los que enviamos a nuestros niños, nuestros jóvenes, están organizados por ellos. Así que trátales bien, dales cariño, que organicen bien estos campamentos para nuestros nenes y estamos muy contentos con eso. Y una de las pasiones de Carla es la enseñanza. Yo iba a estar compartiendo la palabra del Señor con nosotros, así que le pido que pase hasta aquí. Saben que estamos con esta serie del Evangelio de Juan y ella va a continuar con esta serie. Tuvimos hace 2 domingos el Domingo de Ramos con Francisco Portillo. El domingo pasado vimos este texto que Jesús anuncia su muerte y estuvimos pensando cómo influye la vida de Jesús en nosotros. Y hoy vamos a ver un texto extraordinario que sucede esa noche también, la noche de la Santa Cena, antes de que capturen a Jesús y todo eso. Es un texto extraordinario. Seguro que Carla estaba muy emocionada de poder compartirlo con nosotros. Sí. Y estamos en Juan capítulo 3. Voy a orar por Carla y os dejo con ella con la exposición de la Escritura. Gracias, Señor, por este libro maravilloso, este testimonio, este legado que tenemos de tanta riqueza, pero riqueza porque es tu palabra, es la expresión misma del Creador de los cielos y la tierra. Así que permítenos disfrutar de este tiempo y conectar contigo mediante tu palabra y usa a Carla para esto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Noé. Compartimos muchas clases y muchas conversaciones y muchos desayunos allí en Ipste. Y bueno, hoy estamos súper contentos de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. De volver, porque como dijo Noé, estuvimos creo que en verano y bueno, pasamos un día muy bonito aquí en el pueblo, estuvimos comiendo con ellos, estuvimos todo el día, así que bueno, fue un día muy bonito y hoy muy alegres de poder volver a estar aquí, de compartir la palabra. Y es Juan capítulo 13. El título que he puesto a esta predicación es Más que una simple comida, y me gustaría empezar leyendo una cita de Wolfgang Pannenberg. Pannenberg fue un teólogo protestante que escribió lo siguiente. Él dijo: el amor de Dios se revela no en la grandeza del poder, sino en la capacidad de entregarse incluso a los enemigos. Hoy vamos a hablar de Juan 13, que es un momento en el que Jesús comparte la mesa con sus discípulos en un encuentro, en una cena en la que la comida sería lo de menos. Hay que empezar diciendo eso, ¿no? Normalmente cuando uno tiene invitados que vienen a casa a comer o a cenar, una de las grandes preocupaciones suele ser la comida. Yo no soy muy buena cocinera, entonces uno de mis dramas suele ser, bueno, pues ¿qué le pongo a la gente para comer? En este encuentro entre Jesús y los discípulos, la comida era lo de menos, porque el plato fuerte de la noche era que ellos iban a comprender cómo el amor que Dios les había revelado por medio de Jesús era un amor que, como dice la cita de Pannenberg, no se revelaba en la grandeza del poder, sino en la capacidad de entregarse, de servir y de amar a las personas, incluso a los enemigos. Y me gustaría empezar leyendo algún versículo para situarnos en contexto. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Un texto precioso, y una de las primeras cosas que hace el apóstol Juan es situarnos en contexto y nos enseña que la escena que va a narrar a continuación ocurre antes de la fiesta de la Pascua. La verdad es que yo estoy encantada con la decoración que hay hoy. Y es súper llamativo porque nosotros hemos celebrado la Pascua hace 2 semanas y sabéis que en este contexto la Pascua era una fiesta judía en la que ellos recordaban la experiencia de la liberación en Egipto. Ellos recordaban
cómo Dios había obrado en el pasado, cómo Dios había intervenido en el pasado para liberar a su pueblo de la esclavitud, ¿no? Entonces, el apóstol Juan, que es el que escribe estas palabras, que es un escritor superintencional, sitúa en el trasfondo de esta escena la idea de la Pascua, ¿no? Allí. Y lo menciona porque quiere dejarnos con la idea de que en este encuentro Jesús no solo va a celebrar la Pascua, sino que estaría a punto de cumplirla. En las propias palabras del Evangelio de Juan, sabiendo que todo lo que había ocurrido en el pasado no era más que un anticipo de algo muy importante que estaba a punto de pasar, Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ¿no? Jesús estaba a punto de entregar su vida para salvar a muchas personas. Entonces, este encuentro entre Jesús y los discípulos era más que una simple comida, porque el plan definitivo de salvación de Dios estaba a punto de cumplirse. Además, también era un encuentro muy emotivo. Yo creo que seguramente uno de los momentos de mayor expresión emocional del Evangelio. Jesús sabe que va a morir y toma la decisión de alejarse de la vida pública y compartir tiempo a solas con los discípulos. Quería prepararles y quería avisarles de que por muy duras que fueran todas las cosas que iban a venir, todo esto formaba parte del plan y del amor de Dios. El plan de salvación de Dios estaba a punto de cumplirse y la forma en la que se cumplía este plan era porque Dios les había amado. En el Evangelio de Juan es súper interesante el hecho de que la cruz no es una derrota. Que Jesús vaya a la cruz no era un símbolo de fracaso, no era una tragedia. En el Evangelio de Juan era la forma mediante la cual Dios iba a demostrar su amor al mundo, ¿no? Si volvemos a las palabras del Evangelio, a los primeros capítulos, el capítulo 3, el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Dios amó tanto al mundo que ha entregado a su propio Hijo para que todo el que deposita su confianza en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, es un pasaje que nos enseña que Jesús cumple el plan de Dios, pero no solo eso, también nos enseña que se cumple por amor, ¿no? Y el texto lo dice, como había amado a los suyos, los amó hasta el final. Y los amó hasta el final significa los amó hasta las últimas consecuencias, hasta la cruz. Vamos a seguir leyendo un texto que es un poquito largo, pero es interesante, y dice lo siguiente, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y empezó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo, Señor, no solo me laves los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En segundo lugar, es más que una simple comida, porque es un ejemplo de amor y servicio, ¿no? Jesús sabe que el momento de su muerte ha llegado, sabe que alguien que está en su círculo cercano, alguien que forma parte de su círculo cercano, está a punto de traicionarlo. Dice el texto que sabe la autoridad que ha recibido de Dios, ¿no? Tiene certeza de su identidad y de su relación con Dios, y desde todas estas certezas él realiza un acto totalmente inesperado, que es que toma una toalla, una palangana y empieza a lavar los pies de los discípulos.
Y esta escena es súper impactante. Es una escena impactante para los discípulos y cuando uno lee el Evangelio de Juan por primera vez, también le impacta esta escena, ¿no? Mirad, a lo largo de todo el Evangelio de Juan, Juan ha estado intentando que nosotros veamos a Cristo como quien en realidad es, ¿no? Entonces, desde el capítulo 1, desde el primer versículo, nos habla de la naturaleza humana y de la naturaleza divina de Jesús. Luego nos dice que Jesús hacía milagros y nos explica la clase de milagros que hacía. Nos dice que Cristo da vida eterna, nos dice que Cristo salva al mundo, nos dice que Jesús es el que hace verdaderamente libres a las personas. Entonces, toda la evidencia del Evangelio es que Jesús es Dios, ¿no? Y habiéndonos llevado por este camino, luego aquí en el capítulo 13 nos enseña que el Señor, Dios, creador del universo y de todas las cosas, es capaz de amar y de servir a las personas, incluso a alguien que está a punto de traicionarle. Y esta imagen crea un momento de tensión que parece que solo Pedro la externaliza, ¿no? Para Pedro la imagen es tan fuerte que dice, no vas a lavarme los pies, porque para él no tiene sentido lo que Jesús es con lo que Jesús está haciendo. En su forma de comprender a Dios no hay cabida para algo que él considera que es tan humillante como ponerse a lavar los pies de los discípulos, que era una tarea que normalmente estaba delegada a los esclavos. Y pienso que la reacción de Pedro es una reacción natural y es una reacción bastante humana, porque la grandeza y el poder en nuestro mundo se muestran de forma totalmente diferente. Quien tiene poder y quien es grande en el mundo no usa su poder ni su grandeza para servir a los demás. Todo lo contrario, se hace servir por otros. Quien tiene poder en nuestro mundo utiliza el poder para imponerse sobre los demás, ¿no? Para imponer su voluntad, para dominar a otros. Yo últimamente flipo bastante con las noticias, no sé si os pasa, pero a veces nos da la sensación de que ponemos las noticias y es como, bueno, aquí todo el mundo exhibiendo el poder que tiene. Y da igual si todo esto genera miedo, caos o inestabilidad. Lo importante parece que es demostrar quién manda, quién está al control, ¿no? Así funciona el poder y la grandeza en el mundo. Pero en este pasaje de Juan, Jesús rompe con la lógica de poder del mundo y nos enseña que quien realmente tiene poder y quien realmente es grande, que es Él, ama, sirve y se entrega por las personas, ¿no? Así que esto es más que una simple comida, porque Jesús no solo da ejemplo de servicio y de amor, sino que también nos dice, si yo siendo Señor y Maestro os he servido y os he amado, id vosotros y haced lo mismo con los demás. Esto también es un llamado a amar y a servir a otros como nos ha enseñado Jesús. Y esta es una enseñanza en la que Jesús no nos invita necesariamente a lavarnos los pies, ¿no? Que en nuestro contexto a lo mejor se hace en algunos sitios, pero a lo mejor puede llegar a ser incluso un poco incómodo, ¿no? Lavar los pies literalmente. Pero sí que es un llamado a adoptar una actitud similar a la suya, una actitud de servicio a los demás. Y el tipo del servicio del que Jesús nos ha dado ejemplo no es hacer una tarea. Porque a veces uno puede llegar a pensar que servir solo consiste en hacer cosas, ¿no? Y la verdad es que yo puedo hacer muchas cosas y puedo hacerlas sin tener la actitud de Jesús, que era una actitud de humildad. Entonces, el servicio implica hacer cosas, pero no se reduce a la realización de una tarea. Para Jesús ir a la cruz no era tachar una tarea pendiente de su agenda. 3 capítulos más adelante nos enseña, nadie tiene mayor amor que este, que el que entrega su vida por sus amigos. Ir a la cruz no era una tarea pendiente, era la demostración del amor de Dios por el mundo. Entonces, el llamado que nos hace Jesús en este pasaje es un llamado a hacer las cosas que tenemos que hacer, nos llama a servir, ¿no? Porque en la obra del Señor hay mucho que hacer.
¿no? Uno tiene pues que ver por los hermanos, si hay que llevar a alguien, si hay que traerlo, si hay que llamarlo, si hay que preocuparse por él, hay que ser generoso, y uno puede ser generoso de muchas formas. Uno puede ser generoso con el dinero, normalmente entendemos, pero también podemos ser generosos con el tiempo, con la actitud hacia los demás, con los comentarios, ¿no? Poner las diapositivas, compartir la palabra, limpiar la iglesia. En la obra del Señor hay mucho trabajo y Jesús nos llama a servir. Pero nos llama a servir con la certeza y con la plena conciencia de que nosotros hemos recibido un montón de cosas de parte de Dios que no merecíamos. Dios ha sido bueno, ha sido generoso, ha sido bondadoso con nosotros y nos llama a expresar este tipo de servicio y este tipo de amor, ¿no? Cuando entendemos esto, servimos a los demás, incluso aunque nosotros pensemos que no lo merecen, ¿no? Es súper interesante porque en este pasaje Jesús sirve a alguien que está a punto de traicionarlo. Y Jesús además nos enseña con el ejemplo. Jesús hace lo que quiere producir en nosotros. Hace poco estuve leyendo el libro de C.S. Lewis, de Mero Cristianismo, y leí una cita que la verdad es que me gustó mucho y he tomado nota, ¿no? Y me la he apuntado por ahí, que decía lo siguiente, ¿no? Dice, este año o este mes o más probablemente este mismo día, yo diría hoy domingo, no hemos podido practicar nosotros mismos el tipo de comportamiento que esperamos de otras personas. Me gustó esta cita porque a veces pienso que nos habla de nuestra propia forma de hacer las cosas, ¿no? Que a veces ponemos cargas sobre otras personas que ni nosotros mismos podemos llevar. Y pienso en cómo la forma de hacer las cosas de Jesús es totalmente diferente. Él no nos pide nada que Él no haya hecho primero. Entonces, cuando vayamos a servir y vayamos a amar a otras personas, debemos ser conscientes de nuestras propias carencias y de que nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Y también necesitamos del amor y de la paciencia de nuestros hermanos. Y en último lugar, esta comida es algo más que una simple comida porque nos habla de un distintivo de la misión, ¿no? El amor es la forma en la que nuestra comunidad muestra al mundo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Versículos 34 y 35 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. La primera pregunta quizá, ¿no?, que deberíamos plantearnos es, ¿cómo nos ha amado Él? Porque el mandamiento de amar a los demás no es un nuevo mandamiento, ya lo teníamos en el Antiguo Testamento. Lo que cambia es la forma, que ahora somos llamados a amar a los demás como Él nos ha amado a nosotros. Y Él nos ha amado hasta las últimas consecuencias, ¿no? Es súper interesante que cuando Pedro no se quiere dejar lavar los pies, Jesús le dice que hay una información que él se está perdiendo, ¿no? Le dice, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero lo comprenderás después. Y es que Pedro está mirando solo el acto de lavar los pies. Pedro está mirando solo la tarea, y la tarea es la punta del iceberg. Lo que hay debajo de la tarea, lo que motiva la tarea, es el amor de Dios. Y el amor de Dios tendrá un precio costosísimo, ¿no? Entregar a su propio Hijo. Y lo que motiva la realización de esta tarea es lo que diferencia este amor de cualquier otra definición de amor del mundo. Porque lo que motiva el amor en el mundo normalmente es la reciprocidad. Yo te doy porque tú me das. Yo te amo porque tú me amas. Yo te sirvo porque tú me sirves. Bueno, el amor que debe haber en nuestra comunidad no funciona así. Porque el amor que Dios nos ha dado es un amor que se da primero, que sirve primero, que se acerca primero, que perdona primero, que derriba las barreras de enemistad primero.
Dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios y Él se acercó a nosotros. Y es súper interesante porque este versículo nos habla de una ética, ¿no?, del servicio. Hay que servir, hay que amar, pero no se agota y no se queda en esto. Nos dice que tenemos que hacerlo porque somos salvos, porque hemos recibido del amor de Dios y porque es la forma en la que mostramos al mundo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y creo que es importante porque en una sociedad en la que hay una fractura social tan tremenda como la nuestra, amarnos es fundamental para que el mundo crea, ¿no?, para poder transmitir este mensaje del Evangelio, que es un mensaje del amor de Dios por nosotros. Bueno, cuando lo hacemos entre nosotros, se convierte en un factor clave para la misión que Dios nos ha encomendado. Y para terminar, quiero leer Juan 17, 21, que sigue un poco también por esta misma línea, donde dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esta es la naturaleza de Dios, ¿no? Así que quiero hacer una oración y que podamos pedirle al Señor que nos ayude con este nuevo mandamiento, con esto que Él nos ha encomendado, para que el mundo pueda ver ese amor y pueda ver esa unidad y pueda creer, ¿no?, en el mensaje que estamos comunicando con nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. En esta Semana Santa, Señor, que acaba de pasar, yo creo que todos somos un poco más conscientes, Señor, de ese sacrificio tuyo por amor a la humanidad, donde no lo merecíamos, pero tú te acercaste, nos buscaste, Señor, nos amaste, nos perdonaste. Que podamos ser conscientes, Señor, de todas las cosas que hemos recibido de ti y que podamos dar, Señor, de lo que hemos recibido a un mundo que te necesita, Señor, que necesita ver tu luz, que necesita ver tu amor, que necesita ver las obras del reino, Señor, y amarnos entre nosotros. Muestra, Señor, cuáles son los valores del reino de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.